Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. En la peor crisis de su historia. Así están los hoteleros en Colombia según la última encuesta revelada por Cotelco. La ocupación está en mínimos históricos, las pérdidas son insostenibles y miles de empleos están embolatados. El presidente de Cotelco nos entrega los detalles en segundos. El oro brilla por lo caro. El precio de este metal sigue disparado y está en niveles que no se veían desde hace una década. Inclusive hoy marcó máximos históricos. Un experto en el tema nos contará las causas y cómo está afectando otras opciones de inversión en el mundo. Nueva plataforma de teletrabajo. Les contaremos de una nueva opción que está operando en Colombia y que se especializa en canalizar trabajo remoto y flexible. Todos los detalles en minutos en La Movida Empresarial con Juan Fernández. El sector hotelero atraviesa el momento más complicado de su historia. Una encuesta realizada por Cotelco da cuenta de la magnitud de esta crisis. Y para hablar de eso, saludo a esta hora de la noche al doctor Gustavo Toro, presidente de Cotelco. Doctor Toro, bienvenido a Signo Pesos. Gracias por atendernos nuevamente. Víctor, muy buenas noches. Un saludo para usted y para los televidentes. Hace bastantes semanas no hablábamos con usted, nos hablaba en algún momento, nos contaba en algún momento sobre los mínimos históricos de la ocupación hotelera en nuestro país. ¿Cómo se ha desempeñado este indicador en las últimas semanas cuando ya ha habido una reapertura en algunos sectores de la economía? Pues hoy estamos, Víctor, en una ocupación del 3.2%, en algunas regiones por debajo del 1%. Realmente la hotelería en general sigue cerrada. La llegada de turistas pues obviamente no se está dando mientras no haya transporte y estamos atendiendo pues algunos casos que quedan de personal médico, algunas cuarentenas, pero en general la hotelería está cerrada en el país. ¿Y esto implica pérdidas para el sector por más o menos cuánto? ¿Ya tienen un cálculo? Sí, Víctor, cada mes de cierre llevamos 4, representa 1.2 billones de pesos, o sea que estamos alrededor de los 4.8 billones de pesos de pérdidas en estos 4 meses. ¿Y el impacto ha sido igual para todas las regiones del país o hay unas ciudades más afectadas que otras? No, por supuesto, las regiones que tienen mayor demanda hotelera pues tienen un mayor impacto. Bogotá, por supuesto, mandando el ranking. En Bogotá hemos tenido pérdidas por 839.000 millones de pesos, seguida por Antioquia, 722.000 millones de pesos, Cartagena, 699.000 millones de pesos y Magdalena, 539.000 millones de pesos. Estas son las 4 regiones que están hoy encabezando las pérdidas que, como acabo de señalar, suman los 4.8 billones de pesos. Casi 5 billones de pesos. Doctor Toro, usted nos decía en la última oportunidad que lo que trataban al máximo a raíz de una serie de medidas era proteger los empleos de las personas que trabajan en esta industria hotelera. ¿Qué medidas laborales han tenido que adoptar recientemente? Bueno, inicialmente lo que hicimos fue pagar las vacaciones que ya los empleados tenían vencidas, adelantar vacaciones, que fue otra de las alternativas que dio el Ministerio de Trabajo. En algunos casos se suspendieron contratos laborales, se concedieron licencias no remuneradas, pero por supuesto después de 4 meses es insostenible sostener el empleo, Víctor. Así que en el sector hemos tenido una pérdida de empleos del 31%, lo cual equivale a unos 34.600 empleos. Uy, muy complicada la situación laboral entonces en el sector hotelero. ¿Y qué les dicen de la fórmula que al final serviría para contener toda esta situación, que es la reactivación? Bueno, la reactivación está supeditada a la apertura del transporte. No es posible que haya turismo si no hay transporte. El transporte aéreo fundamental y el transporte terrestre. En el caso del transporte aéreo, pues usted sabe que el gobierno ha dicho que el transporte internacional comenzará en el mes de septiembre y que el transporte doméstico estaría supeditado a unos pilotos que corresponderían a las solicitudes que hagan los alcaldes sobre la apertura de sus aeropuertos. Pero la verdad esto no ha funcionado muy bien. Tenemos la solicitud de varias alcaldías que han pedido la apertura de sus aeropuertos, no hay respuesta del Ministerio del Interior y por supuesto el caso de Bogotá es fundamental. Pensar en que haya una conectividad en el país sin que se incorpore Bogotá es realmente prácticamente imposible porque Bogotá genera más del 70% del tráfico aéreo nacional.
Y doctor Toro, ¿usted ya tiene claro cómo será el panorama de reactivación en el sector? ¿En qué momento habrá un incremento en la ocupación hotelera? ¿En qué momento podrían estar recuperados plenamente? Víctor, pues todo depende, como acabo de señalar, de la reactivación del transporte, pero si consideramos que se reinicien los vuelos domésticos en agosto y los internacionales en septiembre, los pronósticos que hemos hecho en Cotelco es que cerraremos el año alrededor de un 25% de ocupación, o sea, una ocupación bastante baja, pero por lo menos ya empezaríamos a tener unos ingresos para poder atender las obligaciones que cada uno de nuestros establecimientos tiene. Doctor Toro, los hoteles en Colombia ya están cumpliendo los protocolos de bioseguridad. ¿Qué nuevas cosas se han implementado? ¿Cómo cambia la vida en los hoteles respecto a la forma de vivir en ellos antes de la pandemia? Cambia mucho, Víctor. Tenemos que replantear procesos y procedimientos. Cotelco creó un sello que respalda precisamente a los hoteles que han incorporado esos protocolos de bioseguridad. Lo hemos denominado Juntos contra el COVID. Es una iniciativa del gremio precisamente para lanzar un mensaje de confianza al consumidor. El gran reto que tendrá el sector turístico y específicamente la hotelería es lograr que nuestros huéspedes lleguen tranquilos a los hoteles, que consideren que en los hoteles estamos haciendo las cosas de manera correcta y por eso el respaldo del gremio de esta forma, entregándole un sello a los hoteles es fundamental para que el consumidor pues adquiera confianza y pueda desplazarse con tranquilidad por el país. Así, esos protocolos, ese sello está fundamentado en los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y por supuesto generan cambios en los procesos y procedimientos de los hoteles, por ejemplo, los aforos en los restaurantes, la forma de atender a los huéspedes. Hay diferentes iniciativas que implican que la hotelería tendrá que adaptarse a esa nueva normalidad. Doctor Toro, el gobierno ha anunciado una serie de líneas de crédito también para este sector, el que todavía no ha podido reabrir con plenitud. ¿Cómo ha fluido el crédito para los negocios hoteleros en nuestro país? Muy difícil, Víctor. El sector bancario ha considerado el sector turístico y específicamente el sector hotelero como un sector de alto riesgo y el acceso al crédito es muy complicado. Mucha dificultad para acceder al crédito. Por eso le hemos propuesto al gobierno. El gobierno hizo un esfuerzo muy importante creando estas líneas de crédito para los sectores más afectados con una garantía del 90% del Fondo Nacional de Garantías, pero ni aún así logramos destrabar los créditos en el sector financiero. Así que la propuesta al gobierno es que si realmente nos quiere ayudar, suba la garantía al 100% y nos dé los créditos a través de la banca pública, es decir, el Banco Agrario o cualquier otra institución del sector público, donde efectivamente el gobierno pueda comprometerse con la reactivación y la liquidez de nuestra industria, porque ha sido muy complicado a través del sector financiero tradicional. ¿Y los subsidios a la nómina, las ayudas para pagar la prima de los empleados, han llegado esos beneficios al sector hotelero? Han llegado, Víctor, pero por supuesto muy tímidamente, porque al estar cerrada la hotelería, por supuesto nuestros trabajadores o están suspendidos, o están con licencia, como acabo de señalar. Por eso la propuesta de los hoteleros es que una vez se reactive el sector hotelero, a partir de la reactivación del transporte, estos beneficios que han sido muy importantes para los sectores económicos se prorroguen para la hotelería por 6 meses, es decir, que podamos disfrutar de ellos un tiempo adicional mientras vamos nuevamente prendiendo motores. Lo importante es proteger empleos. Doctor Toro, gracias por habernos acompañado hoy en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias, Víctor. Un saludo para usted. Son billonarias entonces las pérdidas de este importante sector de nuestra economía. Y mientras unos sectores están en su peor momento, como el hotelero, otros en cambio están sacando tajada de la crisis. Es el caso del oro, un producto que por estos días ha llegado a valores muy elevados, históricos y que pues nunca antes habíamos visto. Para analizar el tema, saludo a Gregorio Gandini, analista económico, columnista, profesor y un gran conocedor de este mercado de los metales. Doctor Gandini, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor, ¿cómo está todo? Muy bien, doctor Gandini, ¿por qué no nos cuenta a qué precio llegó el oro y por qué ese movimiento alcista tan fuerte? Mira, el precio del oro al cierre de hoy, en este momento, $1.942 por onza. Digamos que
Iniciamos la semana ya grande con 1930. Esta alza nos muestra, digamos que un crecimiento muy, muy importante, en especial, digamos, desde marzo hasta ahora. En marzo, digamos que tuvimos toda la caída que se refleja en muchas de las series financieras que estamos viendo, pues por todo el inicio de la masificación del coronavirus. Y de ahí en adelante hemos visto un crecimiento importante de más o menos 30% en el precio del oro, hasta llegar a este nuevo récord. Este es un récord histórico, el cierre del oro ahora. Pero tengo entendido, doctor Gandini, que cuando el oro sube no es porque las cosas estén muy bien, ¿no? ¿Cuál es la razón para que el oro esté por primera vez tan cerca de los $2.000 por onza? De acuerdo. Digamos que una subida del oro no nos habla de gran optimismo. Al contrario, el oro se considera es lo que se llama un activo refugio. Entonces hay varios activos refugio en el mundo. Un activo refugio es cuando yo siento que hay mucha incertidumbre y no estoy muy seguro de qué puede pasar. A mí no me importa tanto ganar, sino no perder. Entonces busco un activo que trate de mantener su valor en el tiempo. Obviamente lo empiezo a demandar y el oro es clásicamente un activo refugio en los mercados financieros. Y este aumento de precios nos habla es de un aumento de percepción de riesgo y de un aumento de incertidumbre en muchos niveles. ¿Y por qué, a diferencia del petróleo, del dólar, de los precios de las acciones, el oro es tan apetecido en momentos de tanta incertidumbre? ¿Qué genera confianza? Digamos que eso también tiene como un fondo histórico de la humanidad, de cómo el oro siempre se ha percibido como una unidad de valor, como una unidad de reserva. Entonces, digamos que eso tiene esa conexión importante. Adicionalmente, no depende de las tasas de interés de los bancos centrales, como si pasa, por ejemplo, con el dólar o con las demás divisas, con los bonos. Entonces, al estar un poco desligado de esas tendencias adicionales, se busca mucho como un activo refugio. Entiendo. Doctor Gandini, ese es el oro que se negocia en los mercados, ¿no? Pero ¿qué sucede con el oro que compramos las personas? Muchos, por ejemplo, para su matrimonio van y compran joyas. ¿Ese también está subiendo de valor? Debería estar ajustado de alguna forma, por supuesto no tiene los mismos picos que tiene el mercado, la volatilidad, digamos que la volatilidad de los precios de los mercados están moviéndose en el día a día de una forma muy rápida, pero debería seguir en alguna forma la tendencia general del mercado, ¿no? Es como el dólar en la bolsa y la tasa representativa del mercado, un poco así la relación, ¿sí? Un poco más como el dólar en la bolsa y las casas de cambio, Ok. sería algo más, porque digamos que la TRM va sujeta a la negociación, pero sí deberían tener una tendencia similar, digamos. El nivel al que estamos llegando en precios del oro en los mercados debería reflejarse de alguna forma en el día a día, pues en el negocio del oro como commodity y no como activo financiero. Colombia produce carbón y otros minerales, pero principalmente carbón, pero hay algo de producción en oro. ¿Esto cómo beneficia en términos generales a la economía colombiana, esta trepada histórica del oro? Debería tener un impacto siempre y cuando, digamos que estamos en un punto que es un máximo histórico, entonces mucho de esto en términos de verlo en la economía es ver qué tan sostenido se quedan estos niveles de precio. Entonces digamos que sí, y ha tenido un crecimiento muy, muy importante, lo que te decía, desde abril en adelante ha tenido un crecimiento importante. Entonces esos niveles altos de precio, por supuesto, terminan teniendo un impacto importante porque esos son los precios de todas formas de negociación internacionales sobre los cuales empieza a negociarse los futuros, digamos, este es el precio spot, pero los futuros empiezan a negociarse sobre eso y eso, por supuesto, debería tener un impacto en los ingresos positivo, pues. Y en las regalías de la nación. Una última pregunta, doctor Gandini, usted que sabe mucho de los mercados internacionales, si usted tuviera en este momento 10 millones de pesos para invertir, ¿qué compraría? ¿Oro o acciones o metería la plata en un CDT, renta fija, lo que llaman, o se quedaría con el dinero en efectivo? Digamos que quiero hacer un disclaimer así de grande antes de empezar y es, hay que tener muy en cuenta el perfil de riesgo que uno tenga, el apetito de riesgo, porque estamos en un momento coyuntural de mucha incertidumbre, de mucho riesgo. Me parece que un punto interesante que se puede evaluar serían acciones de ciertos sectores específicos, como las acciones de tecnología en Estados Unidos. Son empresas que han tenido un crecimiento importante, porque en esta coyuntura de teletrabajo, de estudio en casa, de todo lo que ha traído esta coyuntura particular,
son muy demandadas. Entonces, digamos que ese es un sector que me parece muy, muy interesante y que ha tenido un crecimiento pues muy chévere. Doctor Gandini, pero es que ahí sí me surge una pregunta, porque uno escucha a ustedes, los expertos, decir, no, yo compro oro, yo compro acciones, pero eso realmente es fácil. Un colombiano puede meter 10 millones de pesos, no sé, en acciones de Netflix, de Apple, de Amazon, que están disparadísimas. Muchas veces la forma más sencilla, sin hacer ningún tipo de cuña de nada, pero por ejemplo, los fondos de inversión colectiva de diferentes administradores tienen algunos fondos que invierten en acciones en Estados Unidos. Ya llegar uno como inversionista, digamos, como inversionista no profesional y decir, quiero comprar esta acción, esta acción, esta acción, requiere un bagaje importante de conocimiento y pues hacerlo a través, no sé, una comisionista, un banco, las mesas de dinero. Pero, por ejemplo, una de las herramientas que más se acerca al colombiano de a pie son los fondos de inversión colectiva, que tienen algunos fondos, algunas empresas ofrecen fondos con estas características en acciones de afuera, por ejemplo. Y las acciones en Colombia, es decir, de las empresas que operan en nuestro país, ¿están a buen precio en este momento? Y por último, ¿el dólar será que sube? ¡Wow! Ok. Primero, las acciones aquí en Colombia están en un buen nivel histórico. Habría que mirar lo mismo que les digo, sector por sector y ver cuáles son las características particulares de cada sector que interese mucho. Aquí hay un fuerte componente de acciones financieras. Hay que tener en cuenta el contexto de lo que está pasando con los alivios, los niveles de utilidad y todo lo que pueda traer eso para los bancos. El dólar está en un nivel muy volátil. Digamos que, si bien estamos hablando de un dólar en 3.000, espérate que yo tengo por acá el cierre, 3.700 casi. en 3.675 cerramos hoy. Sí, señor. Entonces uno dice, no, pues es un dólar que está bajo frente a los 4.000, claro, pero está altísimo a lo que fue hace un año de 3.400. Entonces digamos que aquí estamos en unos terrenos importantes a tener en cuenta, de mucha volatilidad y mucho riesgo afuera, mucha tensión con las elecciones en Estados Unidos, mucha tensión geopolítica entre Estados Unidos y demás. Entonces, eso puede hacer, sumado a todo este esquema del COVID que estamos luchando, esto puede llevar otra vez a que el dólar vuelva a subirse a lo largo de estos meses, dependiendo también mucho cómo vaya la carrera electoral en Estados Unidos y las tensiones entre China y Estados Unidos. Bueno, y ante tanta incertidumbre posiblemente, o es posible que por eso esté subiendo el oro. Doctor Gandini, muchas gracias, que tenga una feliz noche. El superintendente de Transporte, Camilo Pavón, anunció nuevas y contundentes medidas contra esta plataforma. Veamos. La Superintendencia de Transporte continúa adelantando acciones contra el transporte ilegal. Este año, por solicitud de la Superintendencia de Transporte, se admitió en liquidación judicial a la empresa Cap Technology SAS, relacionada con la herramienta Pickup de mototaxismo. Asimismo, esta entidad compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a otras autoridades para que revisaran los presuntos ilícitos en que estarían incurriendo las personas vinculadas con esta empresa. Contra estas decisiones adoptadas por la Superintendencia de Transporte, durante los últimos meses se han interpuesto más de 30 acciones de tutela. En esas acciones de tutela interpuestas por la empresa, empleados, contratistas e inclusive el representante legal Héctor Neira, conocido con el alias de Camilo Rodríguez, se adelantaron hasta las segundas instancias y en absolutamente todas las decisiones la Superintendencia de Transporte salió victoriosa. En ese sentido, lo más importante para resaltar es que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca indicó que el servicio de transporte ilegal no merece amparo constitucional. Particularmente dijo el Tribunal Administrativo, abro comillas, no es posible otorgar un amparo constitucional frente a una actividad que no ha sido autorizada, mototaxismo, y frente a la cual se han impartido instrucciones a las autoridades locales para restringirla, cierro comillas. Es muy importante porque todo el Estado, incluyendo el Poder Judicial, estamos actuando contra el transporte ilegal y además indicando de manera explícita que la Constitución política no protege estas actividades no autorizadas. Y es momento de saludar a Juan Fernández, quien llega con información del mundo de los negocios. Juan, buenas noches. ¿Qué tema nos trae en esta oportunidad? Bienvenido.
Víctor, buenas noches. Hoy el negocio tiene que ver con Alex Torrenegra, uno de los emprendedores más exitosos de Colombia y una de sus recientes empresas que empieza a tomar fuerza. Su compañía llamada Torre y fundada en 2017 es una red profesional para trabajo remoto y flexible, y lo que ha hecho, para entenderlo mejor quizás, es una especie de LinkedIn, esa red social orientada a la búsqueda de empleo y contactos empresariales, pero enfocada, como le decía, a oportunidades de teletrabajo, donde pareciera apunta el futuro, y con áreas de trabajo muy específicas apoyadas en algoritmos de selección. Juan, ¿y qué tanto le ha resultado este negocio? Pues Víctor, le ha resultado bien, muy bien. La base de datos de Torre suma más de 1,5 millones de perfiles, 200,000 usuarios activos al mes en todo el mundo y unas 20,000 ofertas de trabajo cada 30 días. Eso le ha dado para poder alcanzar una ronda de capital por $5 millones, con los que completa varios millones ya. Pero lo interesante, además de lo que ha recolectado, está con quienes han puesto el capital. Dice contexto que ahí están el ex vicepresidentes de Amazon, de Apple, el ex jefe de ingeniería de Instagram y ejecutivos de Uber, entre otros. Pues los pesos pesados. Juan, ¿qué sabe de la historia de Torrenegra? Víctor, la historia de Torrenegra y sus aceleradoras y compañías es interesante, entre ellas Voice Bunny, el proveedor de voces profesionales más grande que existe en el mundo y donde puede haber más de 150,000 locutores y miles de clientes como Disney, History Channel y Amazon, entre otros. Su primera computadora la compró con un préstamo a los 15 años. En su barrio, Villas de Granada, en Bogotá, pasaba trabajos en el computador. Con eso pudo crear una empresa que a los 19 años tenía 30 empleados dedicados a armar y arreglar computadoras. A esa edad se fue a Estados Unidos y después ideó con su esposa el banco de voces que lo hizo exitoso. Hoy, además de sus 6 compañías, ha tenido éxito con inversiones que ha multiplicado en Lifted, por ejemplo, que es esta compañía dedicada al transporte de carga, o Vaki, la plataforma que permite hacer lo que conocemos como vacas, recolectas para desarrollar proyectos, emprendimientos o apoyar una causa social. Y ahora, como vemos en esta movida de hoy, Víctor, Torrenegra entra con fuerza a ese negocio de las plataformas de oferta y demanda de empleos, pero a distancia, que después de las rondas de capital que ha cerrado se perfila como muy, muy exitoso. Juan, gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Seguro, Víctor, mañana nos vemos de nuevo. Juanfer con nosotros. Es la siguiente, 230 millones, y corresponde al número de galones de combustible que se dejaron de vender en el primer semestre del año por la cuarentena. El reporte de Fendi Petróleo señala que eso significan ventas no realizadas por 2,3 billones de pesos. El gremio advierte además que por esa situación el Estado, Colombia, dejará de recibir este año 1 billón de pesos en impuestos, y señalan que están en riesgo de cerrar unas 1.000 estaciones de servicio, las cuales han tenido una caída en las ventas de entre el 22 y 34% durante los 6 primeros meses de este año. Y el gobierno extendió un mes más la opción de diferir el pago de las facturas de energía y gas. Además, giró nuevos recursos para cubrir subsidios de varios servicios con el propósito de aliviar el impacto económico en los hogares por cuenta de la pandemia. Italia, algunos usuarios han visto incrementos en los valores de las facturas de los servicios públicos de hasta 20%. Según las empresas prestadoras de los servicios, estos incrementos no son de tarifa, sino por más consumo, pues los usuarios pasan más tiempo en casa. Por eso el gobierno nuevamente extendió un mes más el plazo para pagar los servicios del mes de julio con las siguientes facilidades. Los estratos 1 y 2 pueden pagar las facturas de julio en un plazo de 36 meses sin intereses, si pagan oportunamente, con descuento de mínimo 10%. Los estratos 3 y 4 podrían diferir el pago hasta por 24 meses con una tasa preferencial. Adicionalmente, el gobierno giró recursos por más de 778,000 millones de pesos para cubrir subsidios del GLP, la energía eléctrica y el gas natural. Por su parte, la compañía Avanti, por ejemplo, extendió el descuento de 10% un mes más para los usuarios de estrato 1 y 2 que paguen oportunamente su factura. Para los usuarios que tengan dificultades en el pago de su factura de gas, seguimos otorgando las financiaciones automáticas o pagos diferidos de las facturas.
Para usuarios de estratos 5 y 6 y establecimientos comerciales, las financiaciones serán en acuerdo con los usuarios. Advierte la Comisión Reguladora de Energía y Gas que mientras dura la emergencia, las empresas prestadoras del servicio no podrán incrementar las tarifas del consumo mínimo de energía. En lo que va corrido del año, la Superservicios ha abierto 33 indagaciones preliminares a empresas de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. Sobre el fallo de la Corte Constitucional que tumbó el decreto que establecía subsidios en los recibos de agua, alcantarillado y aseo, el Ministerio de Vivienda está a la espera de la notificación oficial para pronunciarse y adoptar medidas. Y estos son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. ¿Qué pasó con el dólar? La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.679 pesos con 17 centavos, porque el dólar cayó 11 pesos con 63 centavos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país subió 0,37%, se ubicó en $43 con 50 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.057.000 pesos por carga. Está casi que completando una semana por encima del millón de pesos. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,66%. La acción más valorizada fue la de Concreto, con una ganancia de 3,90%. Y la acción que más cayó fue la de Gas Natural, que tuvo un retroceso de 15,47%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La industria del gas, agremiada en Naturgas, anunció que están identificando varios proyectos que servirán para la reactivación de la economía. Las inversiones estimadas son las siguientes. En proyectos de producción, $500 millones. En proyectos de transporte, $1.500 millones. Y en proyectos de distribución, $30 millones. Estos proyectos se desarrollarían en 3 años si el gobierno les da el impulso que se requieren en este momento. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.